Amigos televidentes, qué placer estar de nuevo, encontrarnos en este espacio al que siempre les damos la bienvenida y a su vez les agradecemos por dejarnos llegar a sus hogares para tener la conexión con la historia. Historia de la humanidad, historia de Colombia, historia que nos lleva a pensar cómo ha sido el desarrollo del conocimiento en tantas y tan interesantes materias en que ha incursionado el ser humano. Una de ellas es, por supuesto, toda la que tiene que ver con todo aquello que es la bóveda celeste, el sistema planetario, en fin, todo aquello que tiene que ver con nuestra Tierra en el universo. Para ello, estamos hoy con Raúl Joya, el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Raúl, bienvenido al programa. Muchas gracias, David, por poder participar con los televidentes en estos temas tan modernos y recientes que nos pueden conectar con la historia, como tú bien lo mencionas. Gracias, Raúl. Pues buscamos con estas conversaciones amables llevar temas que nos den claridad sobre un poco cómo han sido a través de los años, de los siglos, el conocimiento que ha ido teniendo el ser humano. Encontramos, Raúl, que las culturas prehispánicas, por ejemplo, para ellos siempre había algo muy importante por el impacto que tenía el sol, la luna. Entonces ahí podemos hablar de los astros. Sí. ¿Cómo podemos concebir, y los datos que tenemos a su vez de ellos, de cómo veían el universo respecto de lo que había más allá de esta tierra que pisábamos? Sí, yo creo que si nos situamos en la época prehispánica, ellos observaban realmente el sol, un cuerpo celeste el más grande por naturaleza, la luna y las estrellas. Y ahí en las estrellas hay algo que ya dependiendo de la civilización podrían distinguir lo que hoy conocemos como planetas, porque resulta, David, que hay unas estrellas entre comillas que se mueven. Los antiguos le decían estrellas errantes. Pero ahora pasamos a hablar de ellas. Okay. Quisiera que algo refiriéramos sobre esta importancia que tenía lo más evidente, que era el sol y la luna. Sí. El sol marcaba el día. Por ejemplo, para los hispanos, de Hispanoamérica, realmente era regular. Con nuestros relojes hoy podemos ver que la variación de entre junio y diciembre de lo que dura la luz del día no varía mucho durante el año. Si tú vas a otra latitud, si hablamos de Europa o el África, ya puede variar en 1, 2, 3 horas la cantidad de luz en el día, o también la duración de la noche, varía mucho. O sea que para nuestros pobladores quienes estamos cercanos al Ecuador, al Ecuador era constante, la línea ecuatorial, no variaba mucho. De ahí que también podemos pensar que todas sus labores como de agricultura no eran tan preocupantes, porque sabían que el año podrían tener 2 cosechas tranquilos y no había ningún problema, ¿no? No les iba a llegar un gran invierno ni una gran oleada de calor. Pero había sí una percepción de la importancia de ese astro, sí, que debido a él se tenía la vida. Porque, sí, por eso nuestros indígenas hablan del dios Sol o la Tierra, y por eso cerca de Santa Sofía, en Villa de Leyva, cerca de Villa de Leyva, tenemos el famoso infiernito o observatorio precolombino, en donde se supone que los pobladores cogieron una serie de rocas, tallaron en ciertas formas y alinearon con la salida y la puesta del sol para tener como un calendario astronómico y poder más o menos controlar sus cosechas. Tal vez lo poco, se demostraba ahí la importancia del sol, ¿no? Unas observaciones, se iba acumulando un conocimiento, buscaban unas explicaciones, sí. y en culturas más avanzadas como la azteca, sabemos que realizaron templos y pirámides que tenían una orientación con ese eje que tenía el sol, preferentemente con la mitad de año. Claro, entonces con ellos, el equinoccio. Por lo menos exactamente en México, sí, ellos tenían que tener un conocimiento más profundo sobre el tema, porque ellos sí tenían una época de frío más fuerte y todos sus ritos se regían a través del movimiento del sol. Los sacrificios que hacían, inclusive humanos que realizaban, eran a veces para evitar, como cuando hay un eclipse de sol o de luna, cosas que para ellos eran sublimes, algo que les quitara la luz del día en un momento que no se debía conocer. Ellos ya tienen la capacidad de calcular ese tipo de fenómenos. Bueno, pero para estas civilizaciones, indudablemente, así como el agua era
símbolo vital. de vida, el sol también, y lo vemos uno en los símbolos, en los templos que se hacían, allí había la representación del sol, en los incas igualmente, es muy fuerte esa... Y en nuestra latitud, fíjate, aquí en Colombia casi no la tenemos, ¿no? No es muy marcada ni quedaron, o no las hemos descubierto. De pronto se hablaba que en la Sierra Nevada de Santa Marta había alguna representación con unas rocas y unas piedras, pero no se ha podido llegar a una gran conclusión de que sí estábamos tan dependientes del movimiento del sol para nuestros quehaceres. Hay un sacerdote, Domingo Duquesne, quien prestó atención a estos temas y trató de recoger qué conocimiento tenían los indígenas al respecto, ¿verdad? Sí, aquí sobre la sabana de Bogotá, y la leyenda dice que él alcanzó a tener algunas tablillas que los indígenas aquí habían realizado, y que dichas tablillas se encuentran ahora en un museo en Europa, y que también cuenta una leyenda que habían unas grandes cuevas con mucho oro y que al padre lo llevaron allí los indígenas para mostrarles estas cosas. Y recientemente también se encontró un libro en la Biblioteca Nacional sobre la historia de Colombia desarrollada hacia 1586, si no estoy mal, que un padre en la zona de San Gil, en donde redactó información criollo, o sea que Colombia tenía algunos aportes, digamos, de conocimiento y querer interpretar lo que era el firmamento. Tal vez te refieres a un investigador de apellido Suárez, que recientemente un estudioso de esto de la astronomía también, Freddy Moreno, ha hecho el hallazgo reciente en documentos y todo de cómo hubo personas, que hubo astrónomos en nuestra colonia. Pero bien, actualmente hay se dice que es un calendario solar en la región suroccidental de Cundinamarca, por la región de Nilo, pero está para investigar. Claro, ¿sí? En esa región encontramos muchos petroglifos interesantes y que las personas han conservado y no han permitido que, digámoslo así, el turismo lleguen a dañar su origen, pero sí se necesitan más personas que estudien ese tipo de casos, como el que mencionas, porque podrían darnos signos de que sí estamos pendientes de lo que estaba pasando en el firmamento. Bueno, y sigo tratando de que pongamos la atención en esos astros. El otro, la luna, que también marcó a las civilizaciones muy antiguas. Era el otro símbolo por tener la otra, para el caso de toda la región ecuatorial, la otra mitad del tiempo, ¿no? La noche. Claro. El caso más palpable puede ser el que tenemos aquí en la sabana de Bogotá, con el municipio aledaño de Bogotá que se llama Chía, quiere decir luna. Y alrededor de ellos los indígenas todavía tienen algunas ceremonias y ritos alrededor de este astro. Y la luna, lógicamente, por su grado de tamaño y brillantez y variación de luminosidad, pues siempre llamó la atención a los habitantes del planeta. Importante para la cultura muisca, pero igualmente importante para la cultura panche, los panches que ocuparon toda la región occidental y toda la hoya del río Magdalena, porque para ellos era clave, cuando había noche de luna, era cuando normalmente incursionaban en los territorios de las otras tribus indígenas para asaltarlos y tomar los productos que ellos tenían. Entonces para ellos la luna era supremamente importante. Bien, los astros como fueron cautivando a estas civilizaciones prehispánicas, pero a su vez también en todas las otras latitudes del mundo. Ya volvemos sobre la atención en estos cuerpos celestes. Bueno, amigos, continuamos aquí hoy en esta conexión con la historia, centrando la atención en los cuerpos celestes. Y Raúl, te frené un poco cuando querías hablar ya de las estrellas, porque le di prelación a que habláramos del sol, de la luna. Ahora sí pasemos a hablar de las estrellas. ¿Cómo podemos referir qué es una estrella? Sí, estábamos hablando de que los antiguos hablaban de estrellas errantes, los griegos sobre todo. Sí. Hoy en día esas estrellas errantes era que se movían en el firmamento, son los que denominamos planetas, porque a simple vista vamos a ver que podemos reconocer a Mercurio, a Venus, a Marte, a Júpiter y a Saturno. Son cuerpos celestes muy brillantes,
que se distinguen de las estrellas porque, digámoslo así, no centellean, o sea, ellos están reflejando la luz del Sol. Los como la luna, como pasa con la luna. Refleja la luz del Sol, o sea que es una luz un poco más fuerte, y pasa a nuestra atmósfera y los podemos ver de una forma casi que no centellean. En cambio, las estrellitas vienen de una distancia muy grande y esa luz es muy tenue y alcanza a ser perturbada por la atmósfera y se ve como centellear. Entonces ahí empezamos ya a diferenciar de las estrellas que observamos a simple vista, de los planetas y del Sol y la Luna, como grandes cuerpos celestes. Pero entonces, las estrellas son soles, que están lógicamente a más distancia de estos planetas que reflejan. Son estrellas. Entonces, y hoy en día ya sabemos que las estrellas, así como los humanos, nacen, se desarrollan y después dejan de existir. Las estrellas también van cambiando de color dependiendo de la etapa de su desarrollo, de su formación. También nos damos cuenta que hay unas que están muy cerquita y otras que están muy lejanas. Hay unas que son muy calientes, otras son muy frías. Por ejemplo, nuestra estrella Sol tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años y le quedan otros 4.500 millones de años aproximadamente. Es una estrella que mantiene una temperatura estable. Entonces en el firmamento hay muchas estrellas parecidas a nuestro Sol, pero hay otras muy calientes, que son las que ustedes pueden observar a simple vista como estrellas blanquitas, son muy calientes. Cuando ven una estrella de tipo rojizo, naranja, un poco naranja, ya son estrellas de menos temperatura, pero lógicamente estamos hablando ya de estrellas lejanas. ¿Esas estrellas mantienen toda la posición para nuestra bóveda celeste? ¿Siempre, todas las noches, las vemos en la misma parte? Bueno, es muy buena pregunta. Pensaríamos que sí, pero si pusiéramos hoy la observación del cielo y volvemos dentro de 20.000 años, se han movido un poco. ¿Por qué? Porque todas las estrellas en el firmamento se están moviendo. Nada está fijado con puntilla y martillo. Todas se están moviendo. Si volvemos dentro de 100.000 años, ya las figuras que nuestros antepasados hace 5.000 años, 6.000 años vieron en el cielo, como el cuadrado del Pagaso, como la Cruz del Sur, ya en 100.000 años ya no son esa figura. Bueno, por ahora preparémonos para volver dentro de 20.000 años y confirmar lo que nos está diciendo Raúl, ¿no? A ver qué tanto nos han cambiado. Pero es importante esa pregunta, ¿sabes? Pero porque claro, uno pensaría que todo es fijo y realmente no, todo está moviendo. Todo está en un cambio. Habrá algunos puntos que son los que se toman, como hacían los antiguos, como un referente. Una referencia, porque se suponía que ese no se movía. Y entonces respecto a ese se hacían las otras medidas de distancia. Recordemos que nuestra estrellita Sol es una más entre 150.000 millones de estrellas que está en nuestro barrio, que se llama la galaxia de la Vía Láctea. Toda esa cantidad de estrellas están girando alrededor de un gran centro, que es el centro de la Vía Láctea, y nosotros vamos girando alrededor de esa galaxia. Una vueltica puede gastar más o menos 300 millones de años, por ejemplo. Entonces todo se va moviendo, se va figurando. Todo está en movimiento. Estamos en movimiento. Bueno, estando en tiempos de Navidad, no podemos dejar de hablar de la estrella de Belén. Sí. La estrella de Belén pues está referida en los evangelios. San Mateo refiere como unos magos venidos de Oriente vieron la estrella, dice, y la siguieron. Y llegaron hasta Jerusalén. Y allí preguntan justamente dónde ha nacido el rey de los judíos, porque hemos visto su estrella y venimos a adorar. Sobre esto, ¿qué se dice? ¿Qué se puede decir? ¿Qué explicación se ha buscado, Raúl, a cómo podemos entender esta estrella de Belén? Bueno, sí, esa es una tarea que a los astrónomos de la época moderna le han hecho siempre. ¿Qué podría existir en el firmamento en la época que nació Jesucristo? Estamos hablando de hace 2000 y tantos años, y gracias a las herramientas tecnológicas podríamos devolver el tiempo atrás y ver cómo se observaba el cielo en esa zona, sobre Belén. También podríamos ir a los archivos que podemos encontrar de observadores del cielo, como los chinos, que tienen de hace más de 3.000 años registros de lo que estaba pasando en el firmamento. Podríamos referirnos a otras civilizaciones que también estaban observando el firmamento, pero lo que más se acepta ahorita que puede haber pasado sería la conjunción, es decir, el acercamiento visual que tendrían dos puntos brillantes en el cielo que corresponderían a Júpiter y a Saturno, para poderlos denominar como una gran conjunción. Claro, hay otros fenómenos astronómicos, por ejemplo, cometas, o por ejemplo una estrella cuando muere y explota, entonces se llama una supernova, y en el tiempo reciente los humanos no hemos visto una supernova, o una nova que no es tan brillante, pero que también se observa a simple vista, incluso de día. Entonces, de todos estos diferentes fenómenos,
lo que más se ha encontrado a nivel astronómico y con la ayuda de las herramientas de tipo planetario que uno echa para atrás o para adelante si uno quiere. Echamos la película atrás. Echamos la película para atrás, encontramos que esas conjunciones entre planetas muy brillantes que vienen siendo Júpiter y Saturno, hay una que se acerca al año 3 a.C., que sería lo más exacto, digamos, lo más astronómico. Esta conjunción, entiendo que uno de los primeros que la planteó fue Kepler, sí, por allá en 1614, ¿no? Hizo los estudios y propuso esta explicación de esa alineación Sol, Tierra, sí. Júpiter, Saturno. Y Venus, sobre todo, con Venus es la que más se evidencia que podría ser. Además, si se repasa lo que dice en la Biblia, que los magos estuvieron siguiendo el rastro hacia Oriente. Y hay que ver que estos planetas en una época aparecen sobre el oriente muy juntos y a medida que pasa el año se van separando un poco y Júpiter se desplaza hacia otro punto cardinal que es hacia donde estaría la ciudad donde tendría hecho el nacimiento. Entonces, más o menos eso es lo que más se ajusta astronómicamente a lo que sería la estrella Belén, que definitivamente no fue un cometa, porque, por ejemplo, Halley ya sabemos que tiene una periodicidad de 76 años y para esa época hubiera pasado casi 12, 15 años antes. Entonces no casa tanto, no coincide. Parece que en los diferentes estudios se acercan más a estas fechas del 6, 7 antes de Cristo. Hasta el 3 antes de Cristo. Hasta el 3 antes de Cristo. En algo que es bien interesante porque si tiempo atrás se tenían esas explicaciones, como iniciamos esta conversación hablando de los planetas, sí. y tú me hacías la observación de que de ellos podemos decir que es lo que se veía a simple vista. Tuvimos luego un cambio fuerte cuando se inventa el telescopio, que es justamente por 1600, ¿sí? Sí. Y ahí la gente entonces ya entra a exigir más explicaciones. Si ya vamos teniendo más conocimiento de ese comportamiento celeste, entonces venga, ¿qué fue lo de la estrella? Y recientemente, investigadores matemáticos, que es, por ejemplo, y astrónomo Grant Matthews en Estados Unidos, hace apenas unos años, también ratificaba esta explicación que tú nos das de esa alineación de Júpiter, Saturno, y que la Luna justo también quedaría detrás de la Tierra en ese momento y permitía ver más ese brillo. Y él, por ejemplo, pone de presente que esta situación se vuelve a dar después de unos 6.000 años y en su conjunto como 600.000 años. De manera que cuando buscamos estas explicaciones, lo que más nos maravillamos es de esa historia hermosa de la Navidad, que tiene un símbolo, tiene una señal del cielo, que el buscarle la explicación en nada quita lo maravilloso de que se haya dado un hecho tan especial de una repetición de tanto tiempo de diferencia, ¿no? De manera que, Raúl, vamos a hacer una pausa y volvemos sobre estos temas que nos llama mucho la atención. Muy bien, David. Bueno, amigos, los cuerpos celestes, las estrellas, la estrella de Belén, estamos conversando con Raúl Joya al respecto. Él, como un versado en la materia, como quiera, que es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Raúl, ¿de dónde te vino a ti el interés por la astronomía? Bueno, tal vez porque tuve el tiempo de mirar hacia arriba, ¿sabes, David? Porque mi familia en diciembre me llevaba a los Llanos Orientales, donde es una zona que todavía no está muy contaminada lumínicamente, y eso permitía observar el firmamento. Y recuerdo que pues eran horas y muy interesantes las primeras horas después del crepúsculo, y ya fuera el amanecer o el atardecer, ¿sí? En el orto o en el ocaso, el observar que a veces pasaba un puntico luminoso que se movía así, que eran satélites. Es decir, que a la vez de la astronomía con las estrellas me estaba llamando el tema de la astronáutica también, de ver esos punticos, y el reto era o contar una estrella fugaz, aquella partícula que pasa por la atmósfera, rosa, brilla por unos instantes y se desaparece, o ver el paso de un satélite artificial de los que el hombre ha lanzado en el espacio. Entonces toda esa dinámica desde chiquito, desde los 11 años, pues me llamó mucho la atención.
y eso te lleva a estar hoy al frente de un observatorio de una universidad. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué una universidad como la tuya con observatorio y para qué? Yo creo que hay que reconocer que es que siempre vamos sobre hombros de gigantes, como se dice. Yo creo que yo no hice sino continuar la labor de que personas que antes aparecieron, que yo trabajando en la astronomía, en la divulgación de la astronomía, en la educación. De hecho, el fundador de la universidad, Rodrigo Noguera Laborde, fue un personaje que dedicó gran parte a ser maestro, a la enseñanza, y él quería que su universidad tuviese un campo en donde, además del derecho, de las matemáticas, de la filosofía, tuviera la astronomía para conformar una universidad. Él no concebía una universidad sin estos pilares, porque no se trataba de hacer algo con finanzas y derecho y vamos a producir, no. Él pensaba en el ser humano, entonces la construcción integral del ser humano incluía la astronomía, y por eso ahí realmente esa conjunción, yo llego a trabajar con la universidad y me dan herramientas para trabajar tanto investigación como divulgación en astronomía. Y creo que a lo largo de ya estos casi 19, vamos para 20 años, el hecho de enseñarle a las personas en dónde estamos, para dónde vamos, enseña a comprender el universo, pero también a nosotros mismos. Ese interés por ese conocimiento integral se ha extendido, porque uno ve que hay observatorios astronómicos en muchas universidades, claro, en muchos colegios, pues conocemos de vieja data el de la Universidad Nacional, el observatorio de allí, pero ¿qué otros podemos recordar en este momento? Bueno, hay muy buenas experiencias para contar a los televidentes. Tenemos el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, tenemos el Observatorio Astronómico de la Universidad del Bosque, de la Distrital, del trabajo de los países con su proyecto del ITM y el planetario y Explora. En Bogotá, pues nuestro planetario Bogotá, grupos de astronomía como el de la UIS, el grupo Hades de astronomía, en la costa del planetario y centro de astronomía de Conbarranquilla, en el Huila los grandes observatorios que tenemos para divulgación de la astronomía, en el desierto de la Tatacoa propiamente, por nombrarte algunos, en Cali la Biblioteca Departamental del Valle, en Pereira el Grupo de Observación Astronómico Orión y la Universidad Tecnológica de Pereira, próximamente la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Son muchos y me va a pesar no nombrarlos a todos, pero la astronomía en el país se está moviendo mucho, pequeñas poblaciones y gente, como tú mencionabas ahorita, aficionados, ¿no? Trabajando en el campo. Raúl, pero tú has dicho algo que es muy importante tener presente. Cuando anotas que yo lo que hice fue entrar a seguir lo que otros han hecho, ahí hay un aspecto supremamente importante, supremamente noble de quien incursiona en el campo de la ciencia, que es reconocer esto como se entra a ver qué eslabón más se va construyendo, recogiendo, y así ha sido la historia de la humanidad, todo el conocimiento que se va acumulando y venga, ¿qué aportamos? Y hoy hay algo maravilloso, que es que por la tecnología, desde cualquier parte del mundo se puede estar aportando información para llevar adelante un proyecto y descubrimientos como los que han hecho en el Observatorio de Nariño. Claro, es que se ve una tarea de saberes y haberes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fundador de la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia, que es la más antigua del país, William Cepeda Peña, él sembró cosas y de ahí aparecimos varias personas trabajando en astronomía. Yo en este momento creo que le he sembrado en otras personas que van a seguir la tarea que el día de mañana van a realizar y que me suplantarán. O sea, hay que pensar en lo que viene, o sea, no por cada uno, sino por comunidad, porque el día que rindamos cuenta a nivel de planeta, no le van a decir a cada uno usted qué hizo, sino también a ver planeta Tierra, cuál es su resultado a lo largo de 5.000 años que hizo. Quemó el planeta, lo hizo, formó, es feliz, es triste, ¿cómo está? Entonces, en nuestro campo de la ciencia hay que pensar que la información y la tecnología también es para todos, para el bienestar de todos, no para uno solo. Se busca conocer, ver para qué aplicación puede tener, pero justamente es con ese espíritu desprendido de llevarlo a toda la comunidad, claro, para que todos progresemos. La universidad, con este desarrollo que ha tenido con el observatorio, llegó a colocar un satélite, ¿verdad? Bueno, sí, realmente eso fue en la cadena de lo que veníamos hablando, resultado de decir, bueno, ¿y por qué no colocamos un satélite, así sea pequeño, que en su época fue el número 37 en el mundo, hoy hay más de 1000 de ese estilo,
y demuestran que hacia allá va la tecnología, para mostrar que Colombia podía romper el paradigma de que decíamos no se podía, que vale mucho, que eso solamente lo hacen países grandes, desarrollados, ¿no? Esta actividad ya se ha movido la rueda y en Colombia estamos en ese proceso. O sea, no están tan lejos. Solamente por hablar de un capítulo de astronáutica, pero si lo llevamos a las otras ciencias, tiene que funcionar. Dejar el mito de que no podemos o que vale mucho. Hay mucha industria privada que puede apoyar proyectos, no solamente tenemos que escudarnos en el Estado para hacer cosas. Y este tema sí que nos permite ver cómo una ciencia está directamente relacionada con la otra para poder llevar adelante los avances y la ciencia aplicada. Definitivamente. Porque la astronomía clave para la astronomía clave para todo lo que tiene que ver con los satélites y todo lo que pueden aportarnos. Es que es la transversalidad de las ciencias y con las otras, sean como las quieren llamar, duras o blandas. Si no se trabaja con todos, no sacas nada. Tú podrás ser un excelente profesional en un área, pero si no estás acorde con las otras no llegas a ningún lado. Hay que trabajar en equipo. Entonces, un proyecto tan sencillo como CubeSat tiene que estar enterado toda una entidad para que funcione, no solamente los ingenieros, tiene que estar enterado los de financiera, los de los proyectos académicos, la rectoría, cualquier persona, cualquier asistente, funcionario de un instituto tiene que ayudar para que el proyecto salga adelante. Entonces, como país también tenemos que estar pendientes de todo. No esa tarea es de ellos allá, no, eso tiene que ver comunidad. Bueno, comenzamos hablando de planetas, pasamos a hablar de estrellas, por supuesto, de la estrella de Belén, y para llegar luego a toda esta importancia de la astronomía y cómo reunida con las otras ciencias aporta tanto a la humanidad. Hemos podido entonces ver o nos deja pensando en ese contraste de la ciencia compleja y la elemental, la que tuvieron nuestros antepasados, las primeras culturas, y donde en medio de ellas yo ubicaría el pensamiento que hace poco expresó el Papa Francisco, cuando sobre el tema de los Reyes Magos justamente decía: ¿por qué ellos vieron la estrella? Porque miraron al cielo. De ahí que nosotros también debemos estar atentos a buscar, sacar el espacio para mirar al cielo y cuestionarnos sobre todo este universo. Raúl, muchas gracias por haber venido aquí al programa, a esta conexión con el conocimiento y que siempre lo marca la historia. ¿Quieres decir algo más? Bueno, agradecer mucho este espacio porque yo sé que con esto estamos haciendo una gran divulgación de educación y conocimiento para los colombianos y que ojalá hoy pueda seguir este tipo de programas que son muy interesantes. Esperamos haberles llevado hoy más conocimiento al respecto y sobre todo la inquietud a estar siempre atentos, a estar en conexión con la historia.